Neslihan Atagul ha hablado. Y créanme, lo que ha dicho sobre Burak Ozcivit va a dar mucho de qué hablar. Olvídense de los rumores que venían circulando, porque parece que la verdad está a punto de salir a la luz, y es más intensa de lo que esperábamos. ¿Se acuerdan de esa química tan brutal en Kara Sevda? Esos miraditas, esa tensión que te dejaba sin aliento. Todos pensábamos, esto no es solo actuación, aquí hay algo más. Y ahora Neslihan, rompiendo el silencio, parece que nos da la clave. No es que no haya sentido nada por Burak, al contrario. Lo que pasa es que la cosa es más compleja. Para ser honestos, yo siempre sospeché que detrás de esa profesionalidad había un chispazo. Era imposible que fuera solo trabajo, ¿verdad? La forma en que se miraban, la manera en que se movían juntos era pura magia. Y ahora Neslihan, con esa cara de ya no puedo más, nos suelta la bomba. No son solo compañeros, y nunca lo fueron, pero tampoco fue un amorío de novela como muchos se imaginaron. Lo que yo creo que está pasando es que Neslihan está siendo súper valiente al admitir que sí hubo sentimientos. Pero, y aquí viene el pero gordo, ¿esos sentimientos estaban enredados? Enredados con la realidad, con sus vidas, con sus compromisos. Ella no está diciendo me enamoré perdidamente y nos separamos, no. Está diciendo algo más sutil, algo que huele a una conexión profunda, pero que la vida, las circunstancias, o quizás el momento, no permitieron que floreciera como se esperaba. Muchos dicen que ella está intentando limpiar su imagen, o que esto es una estrategia para promocionar algún proyecto. Pero yo, sinceramente, veo otra cosa. Veo a una mujer que, después de años, decide ser transparente. Admite que sí, que hubo una conexión, que sí, que hubo sentimientos que iban más allá de la pantalla. Pero también está dejando claro que ella es profesional, que tiene su vida, y que las cosas son como son. Imagínense la presión. Trabajar así de cerca con alguien con quien tienes química, con quien te entiendes a la perfección, y tener que mantener la calma. Tiene que ser un infierno. Y creo que eso es lo que Neslihan está contando. No un amor secreto, sino una atracción real, un entendimiento especial, que convivió con la realidad de sus vidas. Quizás hubo un momento en que las cosas podrían haber sido diferentes, pero no lo fueron. Y ella ahora lo expone sin dramatismo, pero con una sinceridad que te desarma. Es como si dijera, sí, sentí cosas, fue especial, pero no llegó a ser lo que todos pensaban, y aquí estamos, cada uno en su camino. Me encanta esa forma de ser directa. Sin rodeos, sin mentiras piadosas. Ella reconoce la intensidad de lo que vivieron en pantalla, y en sus vidas, pero lo hace desde una perspectiva madura y realista. No se trata de culpar a nadie ni de inventar dramas. Se trata de contar su verdad, su versión de esos sentimientos que tanto nos intrigaron. Y hablando de su verdad, ¿ustedes creen que si Burak se pronunciara, diría lo mismo? ¿O quizás su perspectiva es totalmente diferente? Eso sería otro salseo interesante. Pero por ahora, nos quedamos con lo que Neslihan ha revelado, y es mucho. Es el reconocimiento de una conexión real, pero también la aceptación de que las cosas no siempre salen como uno quiere o como la gente espera. Ahora, la gran pregunta para ustedes es, ¿creéis que esta revelación de Neslihan es solo para aclarar las cosas, o pensáis que hay algo más, algo que aún no nos ha contado?